Pero la raíz no la podemos ver, está escondida allá en el suelo. Y uno puede inventarse unos sistemas. Los biólogos pues, estudiamos ciencias, es una carrera de ciencias, y varias de las cosas que estudiamos se pueden aplicar. Ahorita la conferencia va a hablar de eso, de cómo aplicamos esta información, de cómo funciona una planta y cómo funciona su microbioma, particularmente sus bacterias, ¿ok? Y entonces puede uno inventar un sistemita como el que tenemos aquí, donde podemos observar la raíz. Ahora sí, ¿verdad? Ya al final de la plática, si quieren, pueden pasar para que vean cómo es la raíz de esta planta, que es ¿cuál? ¿Sí la conocen? El frijol, una leguminosa, ¿verdad? Que forma asociaciones en la raíz con bacterias que atrapan nitrógeno con Rhizobium, ¿sí? Bueno, entonces al final vemos, para que pueden pasar aquí para que vean cómo es la raíz, qué tamaño tiene, cómo es su forma, su color, ¿sí? Y la importancia que tiene la raíz para que haya ¿qué sacamos de los frijoles? ¿De esa planta qué sacamos? Gracias. Vainas, ¿verdad? Y luego, ¿qué sacamos de las vainas? Los frijoles que nos comemos en los tacos, ¿no? Bueno, y entonces, lo que comemos, un ejemplo de esto, los frijoles y la salsa, ¿verdad? Faltaría una planta de maíz para que tengamos lo que se alimentaban nuestros ancestros en Mesoamérica, la milpa, el maíz, inventado en Mesoamérica, el frijol y los jitomates, ¿verdad? Ya tendríamos completa el platillo del día, ¿no? Ya casi se acerca la hora de comer, entonces ya tendríamos ahí nuestra alimentación. Entonces, este breve ejercicio nos ayuda a nosotros a conocer la importancia que tienen las plantas. Son los productores primarios de los ecosistemas, ¿sí? Y entonces, la carrera de biólogo, que tiene muchas implicaciones ambientales, de biodiversidad, de salir al campo y estudiar las especies que viven en los diferentes ecosistemas, también tiene una vertiente muy importante en cosas aplicadas. ¿Cuáles son las cosas aplicadas que hace el biólogo? Esta es una, la agricultura es una y una muy importante, ¿sí? Toda la comida que utilizamos los seres humanos proviene de esos organismos maravillosos que tienen ahí enfrente, las plantas. Esto ocurre porque las plantas inventaron el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? La capacidad de fijar dióxido de carbono del aire y convertirlo en tallos, hojas, raíces y lo que nos comemos, los jitomates, los frijoles, el maíz, ¿sí? De ahí viene, eso lo inventaron las plantas. Y entonces, pues esto es muy importante porque la agricultura mundial es lo que nos da de comer a todos los humanos y también a lo que nos comemos los humanos. El ganado, ¿verdad? ¿Sí? También tiene que comer y come de las plantas. Entonces las plantas son muy importantes. Y entonces fíjense lo importante que llega a ser esto. La agricultura, ¿cuántos seres humanos vivimos en el planeta Tierra en este momento? 8,000 millones de personas. ¿Sí? Aquí estamos tranquilos porque pues todavía no somos tantos. Pero si algún día van a la India, o van a China, o van a la Ciudad de México, y se suben al metro, se van a dar cuenta de lo que es la sobrepoblación mundial, ¿sí? Y todos tenemos que alimentarnos, y tenemos que alimentarnos de lo que producen las plantas. Entonces, la agricultura se hace actualmente, como pueden ustedes ver ahí, ¿sí? Se usan fertilizantes, se usa agua. Ahorita está el problema del lago de Pátzcuaro, ¿verdad? Que se está secando, ¿sí? Y si van acá para abajo, para el lago de Cuitzeo, pues ya está seco también. Entonces, es un problema global el agua. Y uno de los problemas es que el agua, las plantas requieren agua. Toda la agricultura requiere enormes cantidades de agua. A donde vaya uno, si van a Cuatro Ciénegas, el problema del agua, de las pozas de Cuatro Ciénegas,
es porque tienen que sembrar alfalfa para alimentar las vacas. Y luego el grupo Lala, ¿verdad?, saca la leche que luego nos manda para acá ya embotelladita. Es un problema mundial. ¿Okay? Bueno, y entonces a los biólogos, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál debe ser nuestro compromiso con la agricultura? ¿Sí? Obviamente tenemos que empujar nosotros para que la agricultura sea cada vez más sustentable. Utilicemos menos agua, explotemos menos las reservas de agua que tenemos en el mundo, que cada vez son menos. Ríos, lagos, ¿sí? Cada vez tenemos menos agua. ¿Ok? Y entonces, obviamente esto es muy importante en las comunidades. ¿Por qué? Porque pues la gente que vive alrededor del lago de Pátzcuaro pues cuida su recurso, ¿verdad? Si hay gente que pone sus huertas de aguacate, pues es una actividad económica también muy importante. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Si no hay problemas, desde la alimentación hasta problemas sociales. Eso se puede hacer muy grave si no tenemos nosotros una forma de hacer una agricultura mucho más sustentable. ¿Okay? Allí entran ustedes como biólogos. Bueno, entonces, ¿cómo le ayudamos a las plantas para que crezcan bien, bonitas, sin contaminar, sin consumir tanta agua, sin ensuciar el suelo? ¿Cómo le hacemos para que tengamos alimentos sanos y seguros para las siguientes décadas? ¿Sí? Las siguientes generaciones que vienen. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos tomamos un yogurt? De repente no desayunamos en nuestra casa, nos venimos a estudiar y pues compramos un yogur en la tienda y unas galletas, ¿no? Y con eso más o menos nos la llevamos. En el yogur tenemos bacterias benéficas, tenemos lactobacilos, que lo que hacen es convertir la leche en un producto que tiene un sabor agradable, agridulce, que es el yogur. Es un alimento muy nutritivo. Y entonces, ¿qué ocurriera si nosotros pudiéramos darles a las plantas su yogurt con algunas bacterias benéficas que pudieran ayudarlas como nos ayudan a nosotros en nuestras funciones vitales cuando nos tomamos o desayunamos un yogur? Eso es bien importante en la agricultura, y para poder formular yogur para plantas tenemos que conocer las bacterias que son benéficas. Nosotros no podemos tomarnos un yogur con bacterias que son patógenas, ¿verdad? Pues nos enfermarían. En lugar de sentirnos bien, pues nos daría un problema en el estómago, ¿verdad? Nos enfermarían. Lo mismo es con las plantas. No podemos nosotros aplicarles cualquier tipo de bacteria. Tenemos que conocer aquellas bacterias que son benéficas para poder formular algún jugo de frutillas, algún jugo de composta, alguna materia orgánica que pudiera ayudar a que crezcan las bacterias y aplicarlas directamente para que crezcan bien y produzcan nuestros propios alimentos. Es lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues ahí vamos a entrar con el impacto que tendrían esas bacterias, ese yogur para plantas, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ¿qué beneficios esperamos en la agricultura para las bacterias benéficas? Ahí tenemos varios de ellos. Por ejemplo, esas bacterias nos podrían ayudar a que la raíz crezca mejor, la parte que no vemos que está aquí abajo en la caja, que esa crezca mejor. ¿Por qué es importante que haya una raíz sana, bien desarrollada? Porque la raíz es la que soporta lo que vemos. Si la raíz está dañada, si la raíz se pudre, si la raíz no crece, no puede crecer la parte que vemos, la parte verde, ¿verdad? No podría haber ni jitomates, ni podría haber tampoco frijoles, ni podría haber tampoco maíz, la dieta básica de los mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, eso nos podría llevar a que tengamos un aumento en la calidad del producto, ¿sí? Cuando ustedes terminen la carrera como biólogos, se van a ver en la necesidad de impactar en aquellos ámbitos que generan un producto, un valor agregado, ¿sí? La alimentación es uno de ellos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a las plantas en el reto monumental de alimentar a cuántas millones de personas? 8,000 millones de personas, ¿sí? Acuérdense que cada vez tenemos menos suelos fértiles, cada vez tenemos menos recursos disponibles, ¿sí? ¿Cómo le ayudamos a las plantas para que haya, tengan esa productividad tan necesaria, tan importante? Bueno, hay diferentes maneras. Una de ellas es usar el microbioma. No hemos definido lo que es el microbioma, ¿verdad? Ahorita vamos a definir eso. Pero sabemos que obviamente incluye bacterias, incluye hongos, incluye protozoarios, que están asociados allí en esta pequeña raíz que ven aquí en estas raíces. Allí hay cientos o miles de especies
que son microscópicas, que no las podemos ver, pero que están desempeñando una función bien importante para que tengamos esa biomasa, ese crecimiento, ¿sí? Bueno, y entonces nosotros el concepto que tenemos es que podemos pasar de una planta que no crece muy bien cuando su microbioma no es sólido, no está bien establecido, a tener una planta de mejor crecimiento, que puede tener una mayor productividad cuando conocemos el microbioma, la diversidad de especies de bacterias y de hongos y de protozoarios que están allí en la raíz o en el follaje, y vamos a tener muchas aplicaciones. Una mejor raíz, más desarrollada, la planta va a estar mejor nutrida, ¿sí? Hagan de cuenta que si hoy en la mañana desayunamos un yogur y unas galletitas, pues ya nos ayuda, y eso es mejor a venirnos en ayunas. Eso también ocurre allá, en el campo, en la agricultura. El sistema inmunológico de las plantas, que se parece mucho al de nosotros, se va a ver fortalecido, y vamos a ahorrar insumos. Vamos a aplicar menos fertilizantes, vamos a salinizar menos el suelo, vamos a ahorrar agua también. Una raíz bien desarrollada toma mejor el agua que una raíz poco desarrollada. Son impactos globales, impactos que nos permitirían ahorrar una infinidad de insumos y proteger al mismo tiempo el medio ambiente, ¿verdad? El ejemplo es el lago de Pascua, lo que estamos comentando ahora. Ok. Bien, entonces, los microbiomas. Ya vieron por ahí en sus clases el curso de biología de procariontes y virus esencialmente se centra en bacterias. Luego van a ver hongos más adelante y luego verán protozoarios. Hay materias definidas para cada grupo biológico. Y en el caso de los microbiomas, todos los seres vivos tenemos un microbioma. Todos. ¿Sí? De hecho, las bacterias son nuestras abuelas en la evolución. Cada una de nuestras células en la piel, ¿sí? En cada célula tenemos unos organelos que se llaman mitocondrias, que eran bacterias inicialmente. Las plantas provienen de 2 eventos de endosimbiosis, ¿sí? Recibieron, en el momento hace unos 3.500 millones de años, hubo interacciones entre células, donde una bacteria fotosintética se asocia con otra bacteria y eso da origen a los cloroplastos que dan ese color verde de las plantas. Miren qué maravilloso. Un primer evento de endosimbiosis. Un segundo evento de endosimbiosis es la formación de las mitocondrias que también tienen las plantas igual que nosotros. Es decir, en la evolución, las bacterias están presentes dentro de nuestras células y están presentes dentro de las células de los vegetales. En otras palabras, los humanos y las plantas somos hermanos. Somos ramas del mismo árbol de la evolución, ¿sí? Cada célula nos lo revela, nos lo demuestra y nos va a seguir acompañando así mientras existamos en este planeta, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy padre. Pero esos eventos de endosimbiosis que nos dieron lugar no fueron nada más en aquel momento, ¿verdad? Unos 3.500 millones de años, ¿no? Siguen ocurriendo. Si nosotros observamos el interior de una raíz de esa planta, encontramos nódulos donde viven bacterias. Si observamos una hoja o un tallo de la planta de frijol o del jitomate que está allí, encontramos bacterias, ¿sí? Hay formas de documentar eso con videos. Ahora hay microscopios muy poderosos donde podemos ver las bacterias viviendo dentro de las células vivas de esos organismos. Y por supuesto, pues también de nosotros, ¿no? En el intestino tenemos millones de especies de bacterias que viven allí porque dependen para su diversidad, para su crecimiento, de los alimentos que consumimos. Donde quiera que haya alimentos, donde quiera que haya fuente de carbono que proviene de la fotosíntesis, va a haber bacterias, ¿sí? Algunas bacterias fotosintéticas son capaces de fabricar sus alimentos, pero muchas no lo pueden hacer y dependen de alimentos elaborados. En su práctica de laboratorio lo van a poder ver, ¿verdad? Tienen que aplicarle a las cajas donde crecen sus bacterias sustancias nutritivas para que puedan crecer estos microorganismos. Ok. Entonces, el microbioma humano por sí mismo pues es todo un tema de investigación. Algunos de ustedes ojalá puedan estudiar la importancia que tiene el microbioma humano para las funciones que hacemos todos los días. Pero en el caso de lo que nos trae el día de hoy, ¿sí? De lo que me interesa a mí, es el microbioma de las plantas. Ya pueden intuir por qué. Porque es muy importante entender la importancia que tiene el microbioma para que tengamos agricultura. Por eso me interesa mucho a mí.
Y entonces, ¿cuántos tipos de microbiomas tenemos en esas plantas que ven allí? Tenemos microbiomas que están en las hojas, allá arriba, ¿verdad? Ese es un dibujo de una planta de jitomate. Tenemos microbiomas en las raíces, lo que está ahí en la cajita abajo, ¿verdad? Ahí dentro del suelo. Y es tan importante este microbioma que nada más vamos a mencionar un ejemplo. Hay unos suelos, desde tiempos de Pasteur, ¿sí? No sé si se acuerdan por ahí los que hayan leído el libro de Cazadores de Microbios, no sé si se acuerden el problema que había del carbunco, ¿verdad? Que le llamaban suelos malditos, ¿no? Que la gente que tenía sus hatos de ovejas ahí o de vacas, de repente se enfermaban y se morían, un gran número de animalitos se les morían, porque no sabían de dónde se contaminaban y lo que hacían era enterrarlos y ahí dejaban que quedaran. Pero luego, después de varios años, había nuevos brotes de la enfermedad, había brotes recurrentes de la enfermedad. Y eso es porque, así como hay bacterias que son benéficas, pues también hay bacterias que son patogénicas. Así, de hecho, las primeras que se conocieron fueron las bacterias que son patogénicas. Lo que hizo muy famosos a Roberto Koch y a Louis Pasteur fue su investigación, su estudio sobre las bacterias que causaban enfermedades, ¿sí? Y nos heredaron ellos, estos grandes campeones de la microbiología, nos heredaron a nosotros el conocimiento de cómo cultivar bacterias, de cómo estudiarlas. Pero también nos heredaron el miedo a las bacterias. Todavía, ¿verdad? Cuando estábamos chavitos, o nuestros sobrinitos que están jugando ahí en el suelo donde hay tierra, le dicen, lávense bien las manos, ¿verdad? Porque allá hay bacterias. Piensa uno que se van a enfermar porque agarran un suelo o tierra. Y eso no va a ocurrir. No ocurre así, ¿verdad? Porque las bacterias que son patógenas es una muy pequeña parte de la tremenda diversidad de los millones y millones de especies que hay de bacterias con las cuales diario estamos en contacto. Por esa razón, pues estos investigadores nos heredaron ese miedo, ese temor hacia las bacterias. Ahora sabemos que el mayor número de especies de bacterias en realidad desempeñan funciones fundamentales, funciones esenciales. ¿Sí? Son buenas, son bacterias benéficas. Y si las podemos conocer, podemos fabricar yogur para plantas, para ayudar a la agricultura, para ayudar a la producción de alimentos. Bueno, entonces vamos a hablar de un subconjunto del microbioma que es el bacterioma. ¿Qué es el bacterioma? Bueno, el microbioma es el total de especies de microorganismos que están coexistiendo en tiempo y espacio con un ser vivo, una planta, un animal o un humano. Y ese es un balance muy importante porque puede determinar la salud. El bacterioma es un subconjunto donde entran el total de especies de bacterias que interaccionan pues, con una especie vegetal o animal. ¿Sí? Ya saben de bacterias, ¿verdad? Seguramente ya hicieron varios, aquí el primer examen, hoy hicimos el primer examen, y ya sabemos qué características tienen las bacterias, ¿no? ¿No? Unicelulares, no tienen organelos, ¿verdad? Sí, aunque hay polémicas ahí, yo creo que no tienen organelos, ¿no? Pero por ahí hay polémicas de que sí hay organelos. Son los ancestros de los eucariotes, de las plantas, de los animales, ¿sí? Tienen distribución mundial, en todos los lugares hay bacterias, ¿sí? Su diversidad es incalculable, su dinamismo también, y sus propiedades vamos a conocerlas un poquito más adelante, sobre todo las bacterias que se relacionan con las plantas. Ok. Entonces, en el caso de las plantas, el microbioma o el bacterioma se relaciona principalmente con la raíz. Eso es interesante. ¿Cómo puede ser que la mayor parte de las bacterias les guste irse a la raíz? La parte de la planta que no podemos ver. ¿Por qué no se van mejor a las hojas o se van mejor al tallo? ¿Sí? Se quedan en esta parte que no podemos ver. Ahí está la mayoría. Si ustedes agarran una pequeña muestra de los suelos que están en torno a las raíces que vemos aquí y lo llevan al laboratorio y la siembran allí, una dilución en agüita y la ponen en un medio nutritivo y lo ponen en una caja de Petri, van a ver que si comparan con un aislamiento que hacemos de hojitas, el mayor número de especies y la mayor diversidad está en la raíz. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible eso? Y esto es tremendamente interesante. ¿Sí? En el cuerpo humano podemos distinguir dos regiones, la región anterior y la región posterior, y la región caudal, ¿verdad?
acá en el rabo, ¿sí? Hay 3 zonas bien definidas. En el caso de las plantas también lo podemos distinguir, pero la región anterior es la raíz y la región posterior es la parte verde. ¿Cómo sabemos eso? En la cabeza tenemos los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, ¿verdad? Ahí están. Y en las plantas, la boca la tenemos en la parte anterior del cuerpo. Nos alimentamos por la boca, por ahí entran los alimentos y salen por la parte posterior. ¿Ok? En el caso de la raíz, ¿por dónde entran los nutrientes? Por la raíz. En el caso de la planta, los nutrientes entran por la raíz. Por ahí entran los nutrientes. Lo que le ponemos de fertilizantes, lo que le ponemos de abonos, entran por la raíz, no entran por acá. La boca de las plantas, ¿cuál es? Su raíz. Por lo tanto, los sentidos que hacen que la planta se alimente mejor, ¿en dónde van a estar? ¿Acá o acá? Las plantas tienen los mismos sentidos que nosotros, exactamente los mismos. El tacto, ¿conocen las plantas carnívoras? Tienen el tacto. ¿Pueden ver? ¿Han visto los girasoles? Sí pueden ver, por supuesto. Y ven con los mismos receptores que tenemos en los ojos. Las mismas proteínas receptoras están en el follaje. ¿Sí? ¿Pueden ver? Si las pellizcamos, ¿sienten? Sí, sienten. ¿Sí? Tienen los mismos sentidos que tenemos nosotros. Entonces, efectivamente, la parte de la nutrición, en el caso de la planta, está en la raíz. La región anterior está en la raíz. ¿Dónde tenemos la mayor diversidad de bacterias en el cuerpo humano? En el sistema digestivo, donde están los alimentos. ¿Dónde está la mayor cantidad de bacterias? En la raíz. ¿Por qué? Porque la planta hace una cosa bien interesante. En el follaje se fabrican los carbohidratos a través de la fotosíntesis en las hojas. Y una gran proporción de ese carbono que se fija aquí, que se convierte en azúcar, que se convierte en ácidos orgánicos, que se convierte en aminoácidos, esa energía se exporta a la raíz. ¿Para qué creen? Para atraer a su microbioma. ¿Por qué? Porque esta es la parte que se encarga de la nutrición de la planta. Por esa razón. Lo que se requiere acá para que haya fotosíntesis tiene que entrar por la raíz y subir acá. ¿El agua por dónde entra? También por la raíz tiene que subir acá. ¿Sí? Por esa razón, el microbioma más diverso y más abundante está en las raíces. Ahí está. Si queremos fabricar un yogur para plantas, ¿a dónde nos vamos? ¿A las hojas o a la raíz? A la raíz, efectivamente, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí. Ahí hay una gráfica, ¿sí? Esa zona que ven ahí en la cajita, donde está el suelo, se llama rizósfera. Es la zona del suelo donde la raíz está secretando carbono. Es una quimiotaxis, lo van a ver más adelante también ahí en su curso. Es una quimiotaxis que la planta ejerce sobre las poblaciones de bacterias para que se acerquen a ella y la colonicen, ¿verdad? ¿Sí? Por sus funciones que tiene. Si analizamos nosotros la zona, allá tenemos una plantita arriba, ahí está la raíz, ahí están las hojitas. Arriba vemos unas extensiones de la raíz. Y si calculamos la biomasa total, ¿sí? Entre más cerca estamos de la raíz, hay mayor cantidad de microorganismos, por las características que ya les mencioné. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablarles un poquito de lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, tratando de estudiar los microbiomas, ¿verdad? ¿Cómo estudiamos los microbiomas? Uno pensaría que es muy difícil porque las bacterias son microscópicas, no se pueden ver a simple vista. Y a los biólogos nos gusta lo que se ve a simple vista, ¿no? Disfrutamos ir al campo, disfrutamos ver la diversidad, ¿no? Palparla con nuestros sentidos, es muy recreativo. Pero cuando uno quiere estudiar bacterias, piensa uno que es muy aburrido, ¿no? Porque no las puede uno ver. Pero ¿qué creen? Van a ver que es bien interesante. Y vamos a hablar de algunas cosas que realmente creo que les van a motivar mucho. Miren, hace ya varios años, más de 20 años exactamente, publicamos un artículo en una revista que se llama Plant Physiology, y es una de las mejores revistas de plantas del mundo.
Es de las mejores, de lo mejor que hay. ¿Qué publicamos en Plant Physiology? Publicamos una propiedad que tiene esa planta que está allá. Esa planta se llama Heliopsis longipes. Crece en la Sierra Gorda de Guanajuato. Cuando van ustedes allá saliendo de Guanajuato para San Luis Potosí, hay una zona hermosísima, padrísima, donde hay muchas cactáceas, ¿verdad? El paisaje es hermoso, muy impresionante. Y la gente de esa comunidad, de esas comunidades, usa esta planta con fines medicinales. La venden en los mercados, en los tianguis. Ahí venden los racimitos de la planta y la raíz se parece mucho a la raíz del maíz. Es una raíz fibrosa muy gruesa. Y esa raíz, si uno la muerde, se adormece rápidamente, empieza uno como si estuviera masticando un clorets. Es muy fresco la sensación de morder esa raíz, ¿sí? Empieza uno a salivar abundantemente y se siente uno muy bien. La gente la usa, si uno muele las raíces de esa planta y la pone en alcohol, una infusión ahí, la gente de esas comunidades agarra sus molcajetes, muelen las raíces, le ponen alcohol y luego meten eso en un frasco, ¿verdad?, de plástico y ahí lo dejan. Y si de repente alguien se corta o alguien se infecta, tiene algún problema de alguna infección respiratoria, usan infusiones alcohólicas de eso para atenderse. Así lo usa la gente. Ahora que estuvo el COVID, usaban muchos extractos de esta planta para tratarse las infecciones respiratorias tan fuertes que había, ¿verdad? Esa propiedad de la raíz de esta planta, fíjense lo que tienen las raíces, esa propiedad ocurre porque la molécula que está en medio, allí, que se llama afinina, es el principal compuesto que está acumulándose en esa raíz. Es decir, ese extracto etanólico que se obtiene es rico en afinina, la molécula que está ahí. Y no se espanten, ¿verdad? A los biólogos no nos gusta mucho la química, luego nos asusta y nos da miedillo ahí las estructuras. No, la verdad es que la química es la mejor amiga del biólogo. Al contrario, no se espanten. Acérquense a la química porque les va a ayudar a que extiendan todo el potencial que pueden tener como biólogos. Y si uno ve las tres moléculas, se parecen mucho, ¿verdad? Y se van a quedar más apantallados de esto porque la molécula que ven arriba, ¿sí?, esa molécula está en el cerebro, está en nuestro cerebro. Se llama anandamida. Es un neurotransmisor. El principio activo de la marihuana, cuando alguien se fuma un cigarrazo por ahí, ¿verdad?, que dejan el aroma y que se queda el aroma, no sé si se ha notado eso, ¿verdad? Que uno pasando y llega el aroma, ¿verdad? ¿Dónde están fumando? No, pues pasaron hace 15 minutos, se quedó ahí en el aire el principio activo, ¿verdad? Por eso lo nota uno. Bueno, esa detección que tenemos en el sistema sensorial, cerebro y nariz, ocurre porque lo que detecta el cerebro es la molécula de arriba, anandamida se llama, ¿sí? Esa palabra viene del sánscrito, ¿sí?, una lengua oriental por allá, y viene de allá porque creen que los chinos usaban la marihuana para fines recreativos desde hace miles de años, ¿sí? Entonces, eso no justifica el uso de la marihuana, ¿eh? Si quieren me preguntan al final si nos queda tiempo, ¿qué opinamos de eso? Podemos discutir un poco. Pero lo importante es que, fíjense, las plantas y nosotros los mamíferos producimos sustancias muy parecidas. ¿Cuál es la característica básica de esas moléculas? Muy simple. Un ácido graso, en medio insaturado, abajo saturado, ¿sí? Arriba se ven dobles ligaduras, es una insaturación, abajo es una molécula, es un lípido saturado. Son 10 carbonos, si los contamos ahí los picos son 10 carbonos. Y tenemos a la izquierda algo que se parece mucho a un aminoácido. Esas moléculas se producen, parece que muy fácil, una conjugación entre un lípido y un aminoácido. Una reacción bioquímica. Nada más una enzima ocupamos. Y esas enzimas están, dijimos, ¿en dónde? En nosotros los humanos y en las plantas. Plantas medicinales. ¿Qué tienen como una planta medicinal con el cerebro de los humanos? En la forma como percibimos el principio activo de la marihuana. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, se está poniendo bueno esto, ¿no? Pero no termina ahí, ¿qué creen? ¿De dónde recibimos esto? Los eucariotas. Lo recibimos de las bacterias, lo heredamos de las bacterias. Esa molécula que ven arriba está en plantas medicinales. Y la molécula que está abajo es la principal hormona de las bacterias gram negativas. ¿Qué tanto difieren? Miren. ¿Qué tan diferentes son?
La única diferencia es el anillo que está, una lactona se llama, es un anillo de lactona que está unido al grupo amino, pues una amida de hecho, la parte de abajo. Si se rompe ese anillo, se produce una estructura arriba, como la de la planta. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que las bacterias tienen hormonas? Pues son unicelulares. ¿Para qué les sirven las hormonas a las bacterias? Les sirven, tienen hormonas, les sirven y les sirven de mucho. ¿Sí? Las bacterias tienen los mismos sentidos que tenemos nosotros, los mismos. Por eso nosotros ya los heredamos. Las bacterias son nuestras abuelas. Las bacterias reciben la información de la luz. ¿Sí? Las bacterias reciben información de los nutrientes. Hay quimiotropismo. Se pueden mover. Las bacterias se pueden mover, tienen flagelos. Las bacterias se comunican entre sí. ¿Cómo es que se comunican entre sí? Sí, se comunican entre sí. ¿Sí? Una población de bacterias detecta cuando hay una bacteria de la misma población cerca o cuando hay otras bacterias de otras poblaciones diferentes. Bueno, esa información que hacen las bacterias para comunicarse la logran a través de la producción de moléculas de este tipo. ¿Sí? Bueno, esto nos dimos cuenta hace también ya unos 15 años. Ese trabajo lo publicamos en esa revista, también muy importante del área de plantas, ¿sí? Donde hicimos notar la similitud que había entre moléculas de bacterias con moléculas de plantas, moléculas de eucariotas. ¿Okay? Bueno, y entonces, aquí entramos, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Estas son las hormonas de las bacterias. ¿Cómo se comportan las bacterias? Allá a la derecha tenemos una célula de una bacteria, un bacilo, aumentada en tamaño. Esa célula va a producir alguna de estas moléculas, la exporta al medio extracelular. Si nosotros tenemos una población de bacterias que está en fase, que está empezando, que fue recientemente sembrada, esa población está adaptándose a un ambiente. Pero cuando la población encuentra que las condiciones son adecuadas, que hay nutrientes, que hay humedad adecuada, se empieza a dividir hasta que forma miles de células hijas. La población aumenta en tamaño. Y naturalmente, cuando la población aumenta en tamaño, ¿dónde va a haber más moléculas produciéndose? En un cultivo de bacterias en fase inicial o en una fase exponencial de crecimiento. Naturalmente en una fase exponencial de crecimiento. ¿Qué ocurre si ustedes le meten el dedo a un tubo de ensayo que tiene bacterias que acaban de sembrar, 1 o 2 horas después de sembrar? A lo mejor no pasa nada, hay pocas células. Pero si ustedes le meten el dedo a un tubo que está en fase exponencial, no solo hay más bacterias, ¿qué más hay allí en ese tubo? Las moléculas que se están produciendo. El gran problema, ¿qué creen? Que las moléculas que se están produciendo en ese tubo le dicen a la bacteria lo que tiene que hacer. Y si la bacteria es patogénica, va a ser muy agresiva, va a activar los genes de virulencia. Esa es la forma como se comunican las bacterias. ¿Sí? Tiene una implicación tremenda en salud, tiene una implicación tremenda en aspectos de simbiosis y de ecología. ¿Por qué? Porque muchas de las bacterias que son patogénicas usan estos sistemas para activar los genes de virulencia. Entendiendo esto, pudiéramos tener alternativas para atacar el problema de salud mundial que hay de resistencia a antibióticos a través de este sistema de comunicación, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Para que tengan cuidado en sus laboratorios cuando trabajan cultivos, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la comunicación por hormonas, ¿verdad? Y entonces, es lo que tenemos ahí. Si tenemos pocas bacterias en un tubo de ensayo, en una caja de Petri, se liberan pocas hormonas, pero cuando la población aumenta la acumulación de las hormonas, ¿verdad? En el medio. Y entonces esta bacteria puede ser inocua, ¿sí? Pero estas seguramente van a ser muy virulentas. Esta puede ser antipática, a lo mejor no le gusta asociarse con plantas, pero cuando recibe instrucciones de sus compañeros, ahora toma decisiones y se puede asociar bien con las plantas o con los humanos, formar simbiosis o patogénesis. Ok. Bueno, y entonces se ha estudiado esto, ¿verdad? En el caso de plantas se ha estudiado, hay algunos reportes aquí.
Esas son referencias. Cuando ustedes vean reportes como estos, esas notas abajo, ustedes las pueden anotar en su cuaderno y luego pueden acceder directamente a la información, a las fuentes originales de información que respaldan lo que yo les estoy comentando, ¿verdad? ¿Sí? Eso es muy útil. Entonces, si algo de la información que les llega les parece de interés, pueden anotar lo que está abajo y luego pueden directamente acceder a los artículos originales, ¿sí? Que están usualmente en inglés. Bueno, ¿qué es lo que se cree actualmente? ¿Cómo funciona esta comunicación? Ya dijimos, las hormonas de las bacterias les ayudan a que se comuniquen entre ellas, ¿sí? Es la forma como ellas perciben su ambiente. Pero, ¿qué tal si esas hormonas también le dicen a las bacterias cómo se deben relacionar con los animales y con las plantas? Pues creen que así es. Miren, este esquema que está aquí están las moléculas, ¿verdad? Aquí se ven, aquí están las bacterias y acá está la raíz, la que ven allí. Pues resulta que las mismas moléculas son monedas de información. La raíz también se da cuenta de que hay hormonas de bacterias por ahí cerca. La raíz también percibe a sus bacterias. La bacteria percibe que la raíz está secretando sustancias nutritivas y se acerca. Y entonces se comunica con la raíz a través de las moléculas. Esas moléculas son un sistema de comunicación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo ocurre el crecimiento de una planta cuando hay una bacteria que secreta una molécula como estas, ¿sí? Que puede ser benéfica o patogénica? Vamos a ver ahorita. Ok. Y entonces, para explicar esto, vamos a usar una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es patogénica de plantas y de humanos. Es un patógeno oportunista de humanos. Es un problema bien fuerte en hospitales. Gente que sufre quemaduras o heridas fuertes, que pasa tiempo en hospitales, puede tener problemas de infecciones con esta bacteria y pueden ser muy fuertes porque la resistencia a antibióticos en Pseudomonas aeruginosa es muy marcada, es muy fuerte. Aquí tenemos una célula de Pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Y lo que vemos aquí es que esta bacteria secreta al medio extracelular dos tipos de moléculas. Una molécula pequeñita y una molécula más grande. Esta molécula tiene 4 carbonos y esta tiene 12 carbonos. Hay más detallitos por ahí, pero no son tan relevantes. De esto les contó algo Omar, ¿no? Hace un ratito, del quorum sensing. Es algo que tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que hace Pseudomonas aeruginosa? ¿Cómo estudiaríamos nosotros? Aquí hay una cosa interesante, ¿no? De las profesiones. ¿Quién debería de estudiar patogénesis en bacterias, enfermedades en humanos? Pues los médicos o los QFBs, ¿no? Usualmente son los que entran en ese tema, ¿sí? Los biólogos casi no entramos en esto, ¿no? Pues no es nuestro tema. Pero las investigaciones más finas que se han enfocado para entender cómo nos infectan las bacterias, las han hecho biólogos. Las han hecho biólogos. Este trabajo que está aquí se publicó hace 24 años en una de las mejores revistas del mundo, ¿sí? La revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Ya saben, con eso les digo todo, ¿no? La academia científica más fuerte del mundo, pues su revista, por obvias razones, es de las más importantes del mundo. Y entonces, lo que hicieron estos autores, agarraron una lechuga, ¿verdad? Fíjense qué difícil, ¿no? La creatividad lo que hace. Agarran una lechuga y luego le tallan un poquito donde está la nervadura principal, le hacen una pequeña raspadura con una lija y le ponen unas gotitas de un cultivo líquido de Pseudomonas aeruginosa. ¿Está difícil eso? ¿Verdad que nada difícil? Si ustedes toman de un tubito de ensayo de su laboratorio, de fase logarítmica, unas pequeñas gotas, pueden reproducir ese experimento usando lechuga. ¿Qué pasa a la lechuga cuando se gotea, se ponen unas células de Pseudomonas aeruginosa? Se estresa la plantita, se seca, se pone amarilla, se pone amarillosilla, donde se ponen las bacterias, hay necrosis. ¿Qué hicieron ellos? Están haciendo un modelo de patogénesis. En lugar de infectar humanos para probar variantes genéticas de la bacteria, usan unas hojitas de lechuga. Fíjense, qué bonito.
Y entonces, también lo han hecho con Arabidopsis, una planta que les voy a presentar ahorita. Si uno, esta es la Arabidopsis, algunos ya la conocen de ustedes, esta es la plantita, es una roseta, sus hojas. Hacen lo mismo, si uno toma una hojita y le talla con una lija, un poquito, y pone unas gotas ahí de la Pseudomonas aeruginosa, vean lo que pasa. Las hojitas se van enfermando, se ponen amarillas, de repente se secan. ¿Por qué? Porque la bacteria está trabajando, la bacteria está infectando a la planta. La analogía que es que ustedes aplicaron a un ratoncito por ahí, un pinchazo, y le metieran las bacterias, y el ratoncito empezara a dar síntomas de enfermedad. Bueno, la planta puede ayudar a conocer la virulencia que puede tener un aislado bacteriano. Esto es relevante ¿por qué? Porque si ustedes trabajan con bacterias patogénicas, pueden conocer el potencial que tiene una bacteria para infectar a un humano, sin duda alguna, lo pueden conocer usando una planta, una lechuga. Ahí lo pueden estudiar, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos nosotros entonces para estudiar esos microbiomas? A nosotros se nos ocurrió, ya por allá en 2010, 2011, que ya conocíamos que las plantas tenían moléculas como las que tienen las bacterias para comunicarse y que los humanos producimos sustancias que también forman parte de esa familia de compuestos lipídicos. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue estudiar cómo Pseudomonas aeruginosa pudiera infectar Arabidopsis, plantas de Arabidopsis, en un sistema in vivo, no en un sistema in vitro. Ellos lo que habían hecho hasta aquí era usar sistemas in vitro, ¿sí? Para seguir temporalmente las infecciones. Pero además, no nos interesaba que entraran en contacto directo. El concepto que teníamos nosotros era que si esas moléculas eran moléculas de comunicación, la planta podía reaccionar a la presencia de las moléculas, no de la bacteria, de las moléculas, ¿sí? Y fíjense nada más lo que pasó. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un sistema, una caja de Petri, como las que usan allí en el laboratorio, donde sembramos 20 plantitas de Arabidopsis. Acá están los follajes arriba y aquí están las raíces. Vean la raíz de la planta que está allí y vean la raíz de la Arabidopsis. Se parecen bastante, ¿no? Son leguminosas, se parecen mucho. Ahorita a ver si pueden pasar a ver las raíces acá. Pero ¿qué ocurre cuando yo aplico una estría? Aquí está una estría con una asa bacteriológica, pusimos una estría al final de la caja de Petri, del otro lado de donde están las plantas. Y no la acostamos, la dejamos paradita. De manera que la raíz crece sobre el medio y buscando la gravedad, se mete hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo. Se tiene que encontrar eventualmente con las bacterias. ¿Y qué creen que pasó? La raíz crece, pero no se acerca. Sabe que está ahí una bacteria que es patógena. Eso es lo que está ocurriendo. Miren, esta no tiene bacterias. Vean dónde está la raíz. Son de la misma edad. Y acá dejó de crecer y ahora las raíces se van por otro lado. Fíjense lo que es la inteligencia en los seres vivos. Esto es inteligencia, igual que la que tenemos los humanos, ¿sí? Otro contexto de inteligencia que no usa un cerebro. Aquí está la prueba de eso, miren. Ahora bien, ¿qué ocurre si hacemos una mutación en la bacteria patógena? Hacemos una mutación ahí, en un solo gen, ¿sí? Para hacer que la bacteria ya no produzca la molécula de comunicación. Ya no sabe la bacteria si debe ser agresiva o si debe ser amigable. Vean lo que pasa. Aquí está la bacteria, aquí están las plantas, vean lo que ocurre. ¿Qué hace la raíz? Ahora sí se acerca a la bacteria, miren. Acá no se acerca, aquí sí se acerca. ¿Por qué? Porque la raíz ya no está detectando la molécula que está secretando la bacteria. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, una sola molécula. Y entonces, fíjense, no se quiere acercar la raíz. No quiere porque sabe que la bacteria es dañina, es patógena. Se queda cortita y no se acerca. Pero si nosotros decimos, no, tienes que interaccionar y ahora acercamos las bacterias a la raíz. Ponemos acá arriba el inóculo, aquí está la estría. Vean la raíz. ¿Qué dice? A mí no me engañas, hay una bacteria patógena.
Vean el tamaño que tiene la raíz. No se acerca. Arriba ramifica, pero no se acerca. Pero fíjense lo que pasa si ahora hacemos interaccionar, aquí está el inóculo, interaccionamos la planta con la mutante de la bacteria que ya no produce la molécula esta de comunicación. ¿Qué pasa con la planta? Miren la raíz. ¿Ahora sí interacciona o no interacciona? Ahora sí interacciona. Ahora la raíz se deja colonizar. Ya se comunicaron y ya se entendieron. Pero además, si yo estoy buscando hacer un yogur para plantas, ¿qué bacterias debo de usar? ¿Bacterias como esta o bacterias como esta? Vean la biomasa. Si yo paso esto a suelo, si tuviera aquí jitomates o tuviera ahí arándanos o tuviera fresas, y paso esto a suelo, ¿cuál crece mejor? ¿Estas o estas o estas que no tienen bacterias? Pues sin duda alguna estas, ¿verdad? Además ya tienen sus bacterias benéficas. Esto fue tremendamente importante. ¿Por qué? Porque demostraba que un solo gen, una sola proteína de una bacteria determinaba qué cosas. La virulencia, la peligrosidad o bien la simbiosis. Parece que la simbiosis y la patogénesis son dos caras de la misma moneda. Un solo gen. Padrísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? La pregunta que ustedes hacen es ¿por qué? Son hormonas. Ahora resulta que las plantas reconocen hormonas de bacterias. Fíjense qué increíble. ¿Sí? Es como si la hormona del crecimiento de los humanos fuera detectada por las bacterias que tenemos en la barriga. Bueno, de hecho eso ocurre también, sin duda alguna. ¿Sí? Eso es un ejemplo de la comunicación que hay entre reinos. ¿Sí? Bueno, pues nos dimos a la tarea de tratar de averiguar por qué la variante genética de la Pseudomonas aeruginosa, que se llama la CI, ¿por qué esa variante genética ahora se comporta como una bacteria tipo yogur, una bacteria promotora del crecimiento? Hicimos estudios para analizar las moléculas que se secretan en esta zona, donde está el inóculo, ¿sí? Hicimos un estudio bioquímico, por eso les digo de la química, háganse amigos de la química. No importa que se dediquen a la ecología, o a ir al campo y sacar cosas del campo. También ayuda la química, ¿sí? Y lo que hicimos fue usar una planta modificada genéticamente, una planta transgénica de Arabidopsis, que da un color azul. ¿Habían visto plantas azules? Miren, aquí hay plantas azules, ¿a poco no? Clarísimo, ¿verdad? Uno puede usar el color en las plantas para estudiar procesos fisiológicos. Es una planta transgénica que me da un color azul cuando yo quiero saber si las hormonas de la planta están incrementadas. ¿Qué hace la bacteria? Miren, la bacteria lo que hace es, si yo pongo la planta en contacto con la bacteria, se pone azul. Eso indica que las hormonas de la planta están incrementándose, en particular un tipo de hormonas, las auxinas, ¿sí? Y si yo hago cultivos de bacterias en tubos de ensayo y luego hago fraccionamiento químico, hago purificación de las moléculas que se están secretando y esas moléculas las aplico a la planta, yo puedo saber cuál específicamente de las moléculas son las responsables de que la planta se ponga azul, ¿sí? ¿Cuáles fueron las moléculas? Fíjense qué bonito está esto, ¿sí? ¿Cuáles fueron las moléculas? Estas que están ahí. Esta sola diapositiva le llevó al doctor Randy Ortiz Castro un año de trabajo intenso en técnicas de cromatografía de gases, acoplado a espectrometría de masas y cromatografía de absorción atómica, ¿sí? Para llegar a definir la estructura química de las moléculas. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Porque esas moléculas que produce la bacteria benéfica, la bacteria que queremos convertir en yogur, esa bacteria, esas moléculas que produce, ¿qué creen que hacen? Esas moléculas que están aquí se llaman ciclodipéptidos. Se meten en un hueco en una proteína que es el receptor de auxinas. El receptor de auxinas es una proteína que está en las membranas de las células, en las plantas, y recibe a una auxina, y cuando recibe la auxina activa un proceso de desarrollo. Crece más la raíz, crece más el tallo,
florea más rápido, ¿sí? Pues las bacterias producen moléculas que se comportan como la hormona de crecimiento de la planta. ¿Cómo ven? O sea, la bacteria secuestra el sistema sensorial de la planta. ¿Pero para qué lo secuestra? Para que la planta crezca mejor. Hagan de cuenta como si quisieran que Lionel Messi, ¿verdad?, que está chaparrito, que tiene una técnica depurada, tuviera el tamaño de Lewandowski, ¿verdad?, que es un monstruote de 2 metros muy poderoso, ¿no? Imagínense a Lewandowski con la técnica de fútbol de Leo Messi, ¿verdad? Esa sería un poquito la analogía, ¿no? Que las bacterias nos dieran esas moléculas y pudiéramos activar procesos que nos ayudan a crecer mejor, a desarrollarnos mejor, a hacer cosas mejor. Es lo que están haciendo las bacterias. ¿Sí? Bueno. Y entonces, aquí resumimos toda esta parte, ¿verdad? Aquí resumimos. Hay una bacteria que es patogénica que se llama Pseudomonas aeruginosa, que si está en contacto con la planta la enferma, la planta la evita, no se acerca a ella. Pero si hacemos una mutación en la bacteria, en lugar de que produzca esta molécula, ahora produce estas. Ahora la planta se asocia con las bacterias, crece mejor, se desarrolla mejor, produce más, ¿verdad? Una comunicación química muy íntima que está basada nada más en una comunicación de una proteína o de un gen. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a dejar esto. Si tienen preguntas, ahorita seguimos. Porque esta parte les va a gustar mucho. Esta parte les va a gustar mucho. Este fue un trabajo que hicimos en 2018 con un grupo de la Universidad del Estado de Durango, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues nos fuimos al desierto. Aquí está lo que se ocupa para ir al desierto, ¿verdad? ¿Sí? Se ocupa llevar ahí materiales para colecta de microorganismos. ¿Qué hay en el desierto? Pues plantas del desierto, ¿no? Adaptadas a crecer en el desierto. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, esta es una colonia sobre unas dunas, miren. Aquí hay temperaturas extremas, de noche y de día. De día, ¿qué les gusta? 60 grados, 50 grados. ¿Sí? No hay nutrientes, miren, no hay materia orgánica, es pura arena ahí. Y sin embargo hay vida, ahí está la plantita creciendo. ¿Por qué puede crecer allí si no hay nutrientes, si no hay agua, si están a temperaturas altísimas o muy frías de noche? Lo que creemos es que esto pueden hacerlo por sus microorganismos. Los microorganismos que viven en sus raíces o en su follaje le ayudan para que pueda resistir ese estrés y pueda crecer allí, ¿verdad? Eso creemos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Miren qué bonito, las dunas de Acatita, ¿no? Ahí están las dunas, que además son móviles. O sea, estas plantas que están aquí, estas islas de vegetación que tenemos aquí, ¿verdad? Se van, la arena se va moviendo con el viento, ahí pueden ver la fuerza del viento lo que hace. Y la arena se va moviendo y las va tapando y luego las destapa y es dinámico, ¿no? Y estas islas de vegetación, pues son refugio de animales, son refugio ahí de roedores. Es un verdadero ecosistema en el desierto, estas islas de vegetación. ¿Cómo pueden crecer? Les decía yo, creemos que por las bacterias que viven, que se asocian con ellos, los hongos que crecen con ellas, ¿sí? ¿Y quiénes viven con ellas? ¿Cómo le hace uno cuando va al desierto a mapear información? Lo hace uno con mucho cuidado, ¿verdad? Lleva uno sus guantes, llega uno a los sitios de muestreo. Si queremos bacterias de la raíz, tomamos con mucho cuidado unas muestras de la vegetación natural, tomamos de ahí algunas muestras, después la regresamos la planta, no la quitamos del ambiente, ¿verdad? La regresamos allí, nada más nos llevamos las muestras, las llevamos al laboratorio. Bueno, esta es una poza salada, que está allí en el desierto. Es un ecosistema no tocado por el hombre. Y vean la sal que hay en esta poza, todo esto blanco es sal. ¿Sí? Y alrededor de allí de esa sal hay plantas creciendo. Imagínense crecer en un ambiente donde hay sal. La ósmosis no permite esto. La sal saca el agua y la consecuencia es que la planta se deshidrata y se muere. Vean las raíces que tiene esta planta para resistir la sal. Esto está lleno de bacterias. Esto está lleno de bacterias. ¿Sí? ¿Cuáles bacterias? Como esas, miren. Esos son cultivos puros, ya los conocen, ¿verdad? Ya los han hecho. Cultivos puros, ahí están ya clasificadas, ya hicimos análisis de diferentes tipos, principalmente un estudio molecular de esas bacterias. Sabemos qué composición tiene su RNA ribosomal 16S y sabemos la filogenia y las podemos clasificar. ¿Qué hacen para la planta esas bacterias? Son bien diversas, ¿verdad? Los colores, la forma de la colonia, el tamaño de la colonia cambia.
¿Ok? ¿Qué son? Hay gram positivos y gram negativos, de los dos. Ahí están las tensiones de gram, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y si usamos microscopía electrónica para conocerlas, miren, aquí están. Esta es un aislado que se llama Micrococcus luteus, ¿sí? Es una bacteria, son cocos, su nombre, ¿verdad? Aquí está el análisis molecular con secuenciación de RNA ribosomal 16S. Y aquí está la foto del microscopio electrónico, miren. ¿Son cocos? Pues sí, ¿verdad? Ahí están vistos. ¿Cuánto ves? ¿Cuánto es aquí? Aquí está cuánto mide la escala, 5 micras, miren. Aquí caben un paquetito de bacterias, 8 bacterias en 5 micras. Como una micra de diámetro tienen esas bacterias, ¿sí? Aquí vemos un paquetito aumentado a 2 micras. Son coquitos, ¿verdad? Se dividen y se quedan pegaditos ahí. ¿Qué pasa si qué pasa si ponemos micrococcus a las plantas en el sistema de interacción? Miren, aquí está el inóculo de bacterias, aquí está la raíz sin bacterias. 2 días, 4 días, 6 días, la raíz sigue creciendo, naturalmente, con el tiempo. Si yo pongo la bacteria, vean, deja de crecer, ramifica acá arriba, deja de crecer, ramifica acá arriba, ¿sí? Cambia completamente el desarrollo. Nada más tener una bacteria, ¿sí? Otra bacteria, esta se llama Chromobacter. Aquí está arriba el cultivo puro, la tinción de Gram y la microscopía electrónica. Son bacilos móviles, tienen flagelos, ¿sí? Abajo tenemos el estudio del DNA ribosomal, ¿sí? Se llama Achromobacter. ¿Qué hace la Achromobacter cuando yo la pongo con la planta? Miren qué padre está esto, ¿sí? Aquí están las plantas sin bacterias. Cuando yo pongo las bacterias y la raíz entra en contacto con la bacteria, empieza a hacer giros. Empieza a hacer giros y a ramificar. Pero si yo hago una interacción con una variante genética, vean los giros, forma látigos, hace ruedas la raíz. La bacteria, ¿qué está haciendo? Le está instruyendo a la raíz para que se mueva de una forma que ahora hace giros. ¿No que las plantas no se podían mover? Miren lo que hace una bacteria. Le dice a la planta para dónde se tiene que mover. Pero seguramente ya notaron que las raíces están girando para un mismo lado. ¿Por qué giran las raíces para el mismo lado? A mi izquierda. Ahí están haciendo giros, como un látigo. ¿Por qué no hace giros para la derecha? Para el otro lado. ¿Por qué será? Todas lo hacen. Uno pensaría que por probabilidad unas raíces giran para la derecha y unas para la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por las instrucciones de la bacteria. Por las instrucciones de la bacteria. ¿O habrá algo más?